Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar en este nuevo video con la tercera clase de Freud, ¿sí? Recuerden ustedes que en las clases anteriores habíamos visto el sistema constituido, o sea, los tres sistemas que constituían la primera tópica, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso. En la primera tópica teníamos por un lado el sistema de la conciencia, que nos conectaba con la realidad, ¿sí? Con el aquí y ahora. Un sistema de la conciencia que nos permite interactuar con ese mundo externo a través de la palabra, a través de la acción, ¿sí? Recuerden ustedes lo importante de la atención y de la percepción. Y bueno, el niño, en la medida que va desarrollándose, que va creciendo, se va a ir conectando con esa realidad y va incorporando representaciones, imágenes, sonidos, ¿sí? Entonces se va a ir constituyendo lo que se llama la representación palabra, la representación cosa. Todas estas sumatorias de representaciones que nosotros denominamos huellas némicas es lo que va a ir incorporando y se van a ir almacenando en la segunda, el segundo sistema, ¿no?, que compone la primera tópica, que es el preconsciente. Entonces recuerden ustedes que ese preconsciente era el reservorio de la memoria, ¿sí? Porque la conciencia no puede almacenar todo lo que va recibiendo desde el exterior. Entonces, ese preconsciente que se va a ir desarrollando y una memoria que va a ir creciendo en la medida que el niño incorpora lo que ve desde esta realidad, eh, va a ir seleccionando, ¿sí? El sistema de conciencia va a ir seleccionando aquellos recuerdos que sí puede almacenar dentro del preconsciente y va a ir a acudir a ellos cuando le sea necesario. Ahora, ¿qué pasa cuando aquellas representaciones me son intolerables para la conciencia? Es decir, algo que lo tengo, pero lo tengo guardado, porque no lo puedo hacer accesible a la conciencia. Entonces, esa representación que es irreprochable, que no guarda relación con los llamados, con la llamada ley fálica, que la vamos a ver, eh, va a ir eh, ingresando a el tercer componente de esa primera tópica, que es el inconsciente. Recuerden ustedes que habíamos hablado de un inconsciente que estaba constituido por una parte de ese aparato psíquico muy arcaica, ¿sí?, muy primitiva, que el niño trae con él, ¿eh? Ese inconsciente primitivo es como una mente rudimentaria de los primeros tiempos, podríamos decir de los primeros hombres, que el niño ya porta con él. Entonces, ese inconsciente que va a albergar todas aquellas pulsiones, que ya lo vamos a ver, y todas aquellas representaciones intolerables para la conciencia, se va a expresar, se va a manifestar. ¿Y cómo se va a manifestar? Y a través de diferentes formas: actos fallidos, sueños, síntomas, que fue lo que vimos en la clase pasada. También estuvimos hablando de lo que es una pulsión. Una pulsión que Freud distingue del instinto, porque el instinto que a él atribuye al animal es una conducta fija. El animal va a buscar, en ese impulso que tiene, eh, de, que lo conecta, sí, obviamente, con la pulsión sería bueno, sexual, de reproducción, ¿sí? En ese caso, bueno, él no lo llama pulsión, pero el animal tiene
esa tendencia a unirse el macho con la hembra por esa necesidad de placer y además con el objetivo de la reproducción. Sí. En cambio, él hace la distinción y dice, el hombre, ¿sí? El ser humano, algunos lo llaman el cachorro humano, le dice, sin embargo, escapa a esa conducta instintiva, porque en ese goce pulsional, ese goce que proviene de esa pulsión, hay un comportamiento distinto, donde ya no pasa por la unión de lo genital, femenino con lo masculino, sino que sobrepasa eso. A veces el goce está en la mirada, el goce está en tocar, el goce está en otras partes del cuerpo, que no tiene que ver con la genitalidad propiamente dicha. Y también habla de un problema de limitación de ese goce, ¿sí? De limitación. No hay límite, no hay un límite a esa pulsión. Que recuerden ustedes, estaba conformada por 4 componentes. Uno de ellos era la fuente, en el caso del hambre sería el estómago, luego venía el objeto, que en ese caso es el alimento, y entonces el empuje, que es la pulsión propiamente dicha, me va a direccionar a mí en la búsqueda de ese objeto para conseguir la satisfacción. Entonces ahí estaría el tema, ¿no? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta en ese caso? Entonces, Freud va en el caso de en el terreno de la patología, va a mencionar las perversiones y cómo una perversión va a conducir al goce pulsional de diferentes formas, ¿no? También él va a analizar esto de que el goce pulsional, que puede darse también a través de diferentes métodos, que no tiene que ver solamente con el encuentro del otro humano, sino a través de consumo de sustancias, consumo de diferentes cosas que nos propone un mundo que justamente está atravesado por el consumismo, ¿sí? Por la propaganda, por lo que debe ser placentero, hace que estos sujetos con determinada predisposición no puedan poner freno a sus pulsiones encima en una sociedad que encima lo invita a ello, ¿sí? Bueno, ahora vamos a recordar lo que vimos de las etapas del niño, de la sexualidad infantil, que recuerden que si bien es pregenital, también va a hablar de una etapa genital, no tiene que ver con el deseo de que ya aparece a nivel del puber, del adolescente y del adulto, de unirse con el otro a través de esa descarga que tiene que ver ya con la fase genital secundaria, ¿no? La aparición del desarrollo de los órganos propiamente dicho. Esto es una etapa más atravesada por el placer, sí, que propicia al niño las zonas erógenas, pero también con una necesidad del vínculo afectivo con sus padres, ¿sí? Está atravesado por el amor, además de esa excitación o placer que descubre en sus zonas erógenas. Entonces, yendo a la primera, vamos a ir compartiendo las diapositivas y a la medida que yo las voy pasando voy explicando. Bien, habíamos visto que en la sexualidad infantil teníamos varias fases, ¿no? La primera, la fase oral, está relacionada con el placer que el niño tiene al succionar el pecho de la madre, ¿sí?
Bueno, es una fase que se subdivide, ¿no? Hay una fase oral primaria y una secundaria, que tiene que ver con la aparición de los dientes. Pero la importancia de esta fase para Freud es fundamentalmente el goce del niño ante una zona que va descubriendo que le causa mucho placer, que es la boca. Por eso se llama fase oral. La boca no solo le permite succionar para alimentarse, sino que al mismo tiempo el contacto, ya sea con el pecho materno, con la mamadera, eso, el abrigo de la persona que lo alimenta le da un profundo placer. Fíjense que el niño, cuando deja de succionar el pecho, la mamadera, cuando no está con eso, empieza a succionar otras cosas, ya sea una sabanita, ya sea un juguete, ya sea este, luego un chupete, ¿sí? Entonces es una zona erógena que queda grabada en el aparato psíquico del niño. Después ingresa una segunda fase, que es una fase anal, que también se subdivide porque tiene que ver con los momentos de retención y de expulsión. Yo explicaba que el niño tiene en la retención un goce también. A él le gusta retener esto de su cuerpo. Entonces a veces el hecho de que el niño no expulse se conserve en esa situación, no es meramente por distracción, ¿no? Por si está jugando uno lo puede atribuir a eso, sino que el niño está gozando con el retener. Cuando en su desarrollo ya está, digamos, en el momento de maduración para el control de esfínteres, bueno, va a estar también los padres como guía hacia ello. Ante la expulsión, el niño cree que esto no es algo de lo feo, de lo oloroso, algo relacionado con el asco, sino todo lo contrario. Él considera que este producto de su cuerpo es un regalo para los padres, para Freud. Entonces, ¿cómo atraviesa esa etapa? ¿Cómo los padres, sí, guiándolos, ¿no?, al control de estos esfínteres, en un, digamos, en una acción equilibrada, van conduciendo al niño dentro de lo saludable a poder entonces pasar a las fases de control de esfínteres sanamente, ¿sí? También está relacionado, se llama fase sádico-anal, sádico porque el niño también tiende a la tiranía, es caprichoso, rompe cosas, es propio de esa fase. Y bueno, luego de esa fase viene una que es muy importante para el desarrollo psíquico del niño. Obvio que no son fases que actúan en forma independiente, ¿no? Es interdependiente todo. Digamos como que actuaran conjuntamente. Pero la fase fálica, que se desarrolla entre los 3 y 6 años del niño, aproximadamente, esto depende del grado de maduración, de evolución, es una fase que le va a permitir al niño ingresar, si se desarrolla bien, con normalidad al mundo de la cultura, ¿sí? Le va a permitir al niño a ingresar a esa sociedad que está caracterizada por sus normas, por sus reglas, por sus exigencias. Es una fase atravesada por la ley, ¿sí? Y depende de cómo se internalice esa ley, va el niño a poder tener una convivencia más sana, ¿no? Va a poder relacionarse con los otros sanamente. Por eso es tan importante esta fase. ¿De dónde viene el concepto de
falo. El falo es el símbolo de poder, pero para esta etapa, es el símbolo del pene. El niño ingresa a una etapa donde empieza a descubrir su cuerpo, se empieza a tocar, descubre que tiene un pene, pero también descubre que su hermana, su mamá, o todos aquellos que provenientes de otros sexos, inclusive a través de los dibujos, a través de las imágenes, no tienen lo que él tiene. No son portadores del falo o del pene. Entonces, cuando Freud habla de angustia, de castración, miedo a la castración, tiene que ver con una fantasía de pérdida, ¿sí? El niño, a través de la infancia, va padeciendo diferentes pérdidas, ¿no? Fíjense ustedes que él goza mucho con el pecho de la madre, con la mamadera, pero va a sufrir las primeras pérdidas, ¿sí? También va a sufrir la pérdida de una madre que a veces está, a veces no está. También en la fase anal, esto del el placer de retener y del expulsar, también va a ir perdiéndolo, porque no es que el niño sepa que, bueno, eso no se debe hacer, sino que él está pendiente de ese vínculo afectivo con los padres y también hay un temor a perder el amor de sus padres, entonces va respondiendo en virtud de eso, porque no tiene internalizado el deber ser y el no deber ser, ¿sí? O el hacer o no hacer, porque no ha estado atravesado por la etapa de la ley. Entonces el niño deja de hacer algunas cosas por amor a sus padres. Pero también implica una pérdida. Entonces esta pérdida va a generar que en esa fase fálica el tema perder el órgano que otros no tienen. En esa fase fálica, que la vamos a desarrollar más cuando hablemos de complejo de Edipo, el niño al atravesarla va a estar inscripto por la ley edípica, por la ley fálica, la ley del padre, según Lacan, y al inscribirse en esa ley, va a ir pasando al mundo de la cultura, va a salir y de esa fase para ir digamos, presentándose en sociedad. Muy bien. Entonces, la siguiente diapositiva, vamos a presentar la segunda tópica porque es muy necesario articularla con todo esto, obviamente, para después desarrollarla en la segunda parte de este video, que voy a subdividir en dos partes. La segunda tópica, recuerden que topos viene de lugar, un lugar fantasiado, imaginario, está también, así como las fases del niño actúan en forma interdependiente, también la segunda tópica entra en relación, obviamente, con la primera tópica. Entonces, fíjense en este dibujo que yo he ubicado los elementos de la primera tópica, consciente, preconsciente e inconsciente, he incorporado los elementos de la segunda tópica para que ustedes tengan una idea de cómo estarían ubicados imaginariamente. Entonces, en la segunda tópica vamos a mencionar en principio al ello. El ello, como así el niño es portador de un inconsciente, también es portador desde el momento del nacimiento del ello.
ese ello va a ser el reservorio de las pulsiones. Así como el preconsciente era el reservorio de la memoria, el ello es el reservorio de las pulsiones. El niño viene con todas esas pulsiones que tiene que ver con todo tipo de pulsiones, buenas, malas, etc. ¿Sí? Sádicas también. Viene con todo ese contenido, que podríamos llamar un contenido filogenético, ¿no? Con un origen, una raíz genética, que se transmite, obviamente, de generación en generación. El niño ya es portador del ello. Y el ello es el albergue en todo este mundo pulsional que el niño ya trae. Bien, no hay frenos morales ahí, dice, pero a veces sí se asoman, obviamente, a través de diferentes manifestaciones a la conciencia. Recuerden ustedes los síntomas, los sueños, los actos fallidos, etc. ¿Qué es el yo? El yo, importante es cómo localizamos al ello. Bien, el ello está localizado bien hacia abajo, en el inconsciente. El yo, que si bien tiene también aspectos conscientes, porque el yo es la representación que yo tengo de mí mismo. Entonces, a través de mi yo, me conecto con la realidad y recibo también la influencia del inconsciente. Por eso, el yo es un intermediario, y es un intermediario entre super yo y el yo, super yo y el ello, y también en relación con el medio externo. Entonces el yo se relaciona con la realidad externa, con el super yo y con el ello. Por eso es un intermediario de esas tres, digamos, instancias. Entonces va a tener el yo aspectos conscientes, ¿sí? Yo soy esto, lo que creo de mí, lo que he construido, es mi realidad subjetiva, ¿sí? Mi realidad subjetiva. Y al mismo tiempo recibe las influencias del inconsciente. Entonces va a estar atravesado por la culpa, por esas fantasías, por ese inconsciente que se despliega a través de los sueños, de los actos fallidos, etc. Y la tercera instancia, esta que vemos en el plano también del inconsciente, es el super yo. El super yo que se genera en la fase fálica, ¿sí? En la tercera fase, en la cual se instala la prohibición del incesto. Esa ley fálica tiene que ver con el complejo de Edipo, es el heredero del complejo de Edipo. Es la ley, es el freno moral, que a su vez está constituida por otras dos fases, que son el ideal del yo, esto de así debe ser para poder convivir en una sociedad que de por sí ya te va a fijar las normas. La conciencia moral, esto de la culpa, así no debo ser. Esos son los dos elementos que componen el super yo. Bueno, acá vamos a detener la primera parte de esta clase, vamos a continuar en el segundo video con este tema y ya desarrollando más ampliamente lo que es el complejo de Edipo y algunos ejemplos de psicopatologías. Pero